Bueno, seguimos con la temática que es contacto de lenguas. Y acuérdate que era contacto de lenguas, ¿no? O sea, este hecho se puede dar de forma cotidiana, ¿no? O sea, y es un hecho que se hace de forma universal en diferentes lenguas, ¿no? O sea, y eso es algo que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, se ha hecho por cuestiones de comercio, de migración, ¿no? De busca de nuevos territorios, y entonces eso ha generado que haya contacto con otros pueblos originarios. Y a su vez, cuando tienes contacto con otros pueblos o otros lugares, lo que vas a tener contacto es con las lenguas, ¿no? Entonces, por eso el contacto con las lenguas ha sido muy antiguo, o sea, no crean que es nuevo, es un tema bastante ya trabajado. Actualmente, de hecho, hay muchas investigaciones que han hecho en el CIESAS, en la UNAM, ¿no? En la UNAM principalmente, en el Colegio de México, ¿no? Se han trabajado mucho contacto lingüístico y generalmente siempre lo hacen con respecto al español. Casi no hay tantos trabajos que hablen sobre contacto lingüístico entre lenguas originarias, ¿no? Eso es algo novedoso, eso sí sería algo muy novedoso, trabajar contacto lingüístico con lenguas originarias. Eso es sería como algo nuevo, ¿no? Entonces, dentro de estos contactos que habíamos comentado, hay, este se puede dar en diferentes niveles, recordando un poquito la clase anterior, y se puede dar a un nivel, por ejemplo, fonológico, puede ser a nivel lexical, a nivel semántico, ¿no? A nivel sintáctico también, ¿no? Entonces, el contacto lingüístico puede afectar los diferentes niveles al tener contacto con otras lenguas, ¿no? Entonces, eso les puse algunos ejemplos la clase anterior, que fue más como de contacto de otras lenguas extranjeras hacia el español y también lenguas originarias hacia el español. Y nos dimos cuenta que hay muchas palabras que son de otras partes del mundo y que es gracias a ese contacto. Puede ser hasta contacto de conquista, ¿no? Porque también cuando algún pueblo conquista a otro pueblo, pues obvio que va a imponer su registro de habla, ¿no? Entonces, eso también va a perjudicar esa cuestión del contacto, ¿no? Eh, entonces, podemos hablar de varios factores para poder empezar a identificar esa cuestión de la ideología del purismo, ¿no? Nos podemos decir que dentro del contacto lo que podemos encontrar es tanto el préstamo, pero este préstamo puede ser desde una cuestión ideológica, ¿no? Puede ser que sea rechazado el préstamo y que no sea aceptado por una comunidad de habla, ¿no? Por los hablantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas lenguas originarias en México que no permiten tener como alguna terminología del español, pero justo porque el español ha tenido como este contacto imperialista, este contacto de tener una lengua franca y esta lengua imponerse ante todo, o sea, ante todas las culturas. Y entonces hay como un cierto recelo, cierta odio, cierta, pues, desagrado, ¿no? De poder o sea, aceptar terminologías propias del español, o sea, términos propios del español, ¿no? Entonces se le conoce como una especie de imperialismo lingüístico, ¿no? O también puede ser el colonialismo lingüístico, que prácticamente, como les comentaba, ¿no? Es, es, es justo, yo llego, invado las comunidades en términos de conquista y las colonizo, ¿no? Y voy a imponer mi registro de habla, ¿no? Entonces, es ese tipo cuando se empiezan a ver diferentes tipos de habla, muchas, lo que hacen los pueblos originarios es cerrarse y decir, no, yo no voy a permitir, entonces voy a rechazar que entre cualquier término, y yo hablo solamente esta lengua y no voy a permitir que entren otros términos de otra lengua. Y eso se le conoce como una actitud o una postura de tipo más purista, eso se le conoce, ¿no? Pero también hay otro tipo de actitud que también se le conoce en esa cuestión de los préstamos, que es una actitud más abierta, ¿no? O sea, entonces, pues hay pueblos que dicen, no, pues yo quiero como actualizar mi información, quiero enriquecer mi léxico. Y entonces hay comunidades de habla que dicen, no, o sea,
yo sí permito enriquecer mi vocabulario con otros términos de otras partes, ¿no? Entonces, eso también es otra actitud, otra postura que tiene los hablantes ante los diferentes tipos de préstamos, ¿no? Entonces vamos a encontrar siempre dos tipos de actitudes. La actitud que es más purista, y hay muchos autores que han trabajado la actitud purista. O sea, Klaus Silberman hace un artículo sobre el purismo de las lenguas mesoamericanas y él describe justo esta cuestión porque hay una resistencia de ciertos términos de lenguas que son más imperialistas y, y por qué mantenerse solamente con el vocabulario propio de las lenguas, ¿no? Y no aceptar otro tipo de, de palabras, ¿no? Solamente las palabras que existen dentro de la comunidad de habla, ¿no? Entonces, pero esos son como los extremos, ¿no? Lo que la postura totalmente purista y una que es más de tipo más abierta, ¿no? O aperturista, o sea, más abierta, ¿no? Entonces, podemos decir que los que definen esta postura es radicalmente purista hablan de una necesidad de prevenir la corrupción de la lengua debido a una presencia de elementos extraños que ponen en peligro. En este caso puede ser la autenticidad o puede ser la misma identidad, ¿no? Y para defenderla con respecto a la colonización o a la conquista de otras lenguas que quieran acercarse a la lengua, ¿no? Por otro lado, está el opuesto que donde dicen, se encuentran y se dice que hay posturas más de tipo racistas, ¿no? O sea, entonces se puede decir que se pueden defender y se puede, o sea, esa postura racista se puede decir, es que yo quiero tener una lengua pura. Era como, en algún momento se le conocía como esta analogía de, de que pasó con esta época de Hitler, cuando ellos querían tener es una metáfora, ¿no? Que querían tener solamente una raza pura, una raza aria, ¿no? Y que no podían permitir mezcla con ningún tipo de razas, ¿no? Entonces, por eso tiene como que pues esa historia más de tipo racista, entonces no permite entrar más que solamente la pureza de la raza, ¿no? Que eso era como una forma ideológica, ¿no? De concebir al mundo, ¿no? Por eso hubo muchos problemas y hubo esa guerra con respecto a los alemanes, ¿no? Entonces, eso puede pasar igual en el sentido de que si yo me cierro a las lenguas, o sea, y pensar que nada más la lengua es estática y no va a cambiar, entonces es como mantenerse con esa postura totalmente purista, ¿no? A veces no se concibe como tal en el sentido de que hay elementos históricos que han mermado las lenguas y por eso dicen, no, yo no voy a permitir que entre más vocabulario que no sea propio de mi habla, ¿no? Entonces, por eso hay como esas posturas, ¿no? La postura totalmente radical hacia, que llaman más purista, ¿no? Eh, entonces, ha habido diferentes discusiones con respecto a este tipo de, de posturas, ¿no? Han discutido diferentes antropólogos, lingüistas, sociolingüistas, pero lo que no podemos evitar es que haya un contacto lingüístico, o sea, el contacto lingüístico se va a dar, y ya les dije las razones, o sea, las razones puede ser migración, puede ser conquista, puede ser invasión de un territorio, puede ser diferentes cosas, ¿no? O sea, eh, comercio, no sé, muchas cosas que van a implicar este tipo de contacto lingüístico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la actitud lingüística? Pues que consiste en el intento de preservar y liberar un idioma de aquellos elementos considerados extraños, ¿no? O sea, mi actitud lingüística va a ser, si yo no quiero tener esos elementos extraños o indeseables, entonces yo me voy a quedar con lo que yo tengo. Y entonces eso significa que va a ser mi lengua pura, ¿no? A veces eso puede ser como muy, muy extremo, o sea, y justo es por esta cuestión de que lo que les decía, ¿no? Porque ha habido muchas dominancias con respecto a las lenguas, ¿no? O sea, atrás sí hay una política lingüística o una ideología de poder controlar las lenguas y imponerles una lengua, pues una lengua franca, ¿no? Entonces, ese puede ser el principal problema de poder conservar en ese purismo lingüístico, ¿no? Por eso hay una resistencia a estas lenguas dominantes, ¿no? Y por eso, no sé si lo han notado en las lenguas originarias, que uno cuando busca una palabra al estar traduciendo,
en algún documento, algún archivo, algo que quiero traducir, y digo, es que esa palabra yo no la voy a usar, es muy del español, porque justo el español ha sido como una lengua franca que ha dominado y que ha mermado a las lenguas originarias de cierta manera, y entonces, pues dice, yo no quiero utilizar en esta traducción una palabra que sea del español, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, mi estrategia es buscar una forma de definir a través de mi lengua y no utilizar ese préstamo del español. Entonces, esa es una resistencia de poder empezar a asimilar otro tipo de palabras de otra lengua, una lengua imperialista. Y entonces, y cuando hablamos de eso, cuando estoy hablando de imperialistas o dominantes, estoy hablando ya prácticamente de una ideología, ¿no? Es una ideología que se está dando no solamente en el español, ¿no? O sea, también se da en el inglés que controla prácticamente a nivel mundial, o sea, muchos lugares, y es una lengua que es prácticamente imperialista, ¿no? Entonces, mucha gente pues igual se resiste a estos idiomas, a este idioma como el inglés, y entonces si estás en comunidades de habla de ciertas lenguas, entonces el inglés a veces no se usa porque no sé, o sea, se usa a lo mejor para cuestiones comerciales, cuestiones internacionales, pero ya para cuestiones más regionales y locales, lo que usan son lenguas propias de las comunidades, ¿no? Pero hay una resistencia, o sea, a fin de cuentas siempre va a haber una resistencia, ¿por qué? Por la cuestión de la dominación, ¿no? O sea, por el control. Y eso, cuando hablamos de dominación y control, estamos hablando prácticamente de ideologías, ¿no? De políticas, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Qué más podemos ver con respecto a estas cuestiones, ¿no? Entonces podemos ver que hay una lengua, puede haber una lengua A que va a recibir influencia de otra lengua B, pero la lengua B, la lengua, si es muy purista, va a decir no, o sea, no voy a permitir que entre esos vocablos, ¿no? Esa terminología, esas palabras, ¿no? Entonces, puede haber ese tipo de impedimento, ¿no? Y también puede haber lo otro, ¿no? Por ejemplo, la lengua pura se conserve, ¿no? Como si fuera un diamante que no, es metafóricamente, ¿no? Y la otra se puede decir, que es como ya trabajando una piedra, puede ser como ya una mezcla de idiomas, ¿no? Y eso lo conoce como una cuestión híbrida, ¿no? Una cuestión de mezclar. Lo híbrido me empieza a sonar a cuestiones de mezcla, ¿no? De cuestión mezclada. Y algunos lo consideran como una forma de habla que está hablando mal, ¿no? Y eso se da constantemente, ¿no? O sea, que mucha gente habla, por ejemplo, se va a Estados Unidos y de repente ya está mezclando español con algunas palabras americanas, ¿no? Del inglés, ¿no? Entonces, eso se le conoce como una lengua que está mezclada, ¿no? Está mezclando o que está haciendo esta cuestión híbrida, ¿no? Mezclando una lengua inicial que es el español con una segunda lengua que es el inglés, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, pues es que es una persona que no sabe hablar bien, no habla ni bien el español y tampoco ni habla bien el inglés, ¿no? Entonces, por eso es como una actitud, ¿no? Ante esa situación. Y eso se puede dar y se observa en muchas lenguas, ¿no? También hay gente que ya no aprendió bien la lengua originaria y a lo mejor aprendió algunas cosas y mezcla algunas palabras del español con la lengua originaria y también dice, no, es que esta persona no habla bien, habla más español que lengua originaria, ¿no? Y entonces eso se observa no solamente, les digo, en español con el inglés, sino también se observa en, en, en lenguas originarias, ¿no? Y como les decía, pero también son cuestiones ideológicas y de actitudes, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de actitudes, por ejemplo, hay un autor que se llama Floyd y otro autor que se llama José Antonio Flores Farfán. Ellos hicieron un libro donde hablan, justo que hablan sobre la ideología del purismo, y ellos manejan un concepto de pureza lingüística, ¿no? Y ellos definen así prácticamente, dicen, la actitud lingüística es que consiste en el intento de preservar y liberar un idioma de elementos considerados externos o indeseables, ¿no?
es frecuente que el purismo aparezca como una expresión de resistencia o influencia de una lengua dominante. Es lo que vimos hace rato, ¿no? Ese es como, y esa es una cita de este José Antonio Cruz Orfano y de Floyd, ¿no? Eh, entonces, ellos dicen que prácticamente esa es como la actitud que va a tener alguien que tiene esta cuestión más purista, ¿no? Un purismo lingüístico, ¿no? Entonces, podemos ver que el purismo se observa, pues es muy común en las lenguas mesoamericanas, ¿no? O sea, muchas lenguas van a tener esa resistencia y principalmente con préstamos del español, lo que les decía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el español ha sido como esta forma imperialista y es una cuestión ideológica, ¿no? Y eso no solamente también sucede, aquí también sucede en España, ¿no? Por ejemplo, en España, igual el español, el mismo español de España ha mermado cierto tipo de lenguas minoritarias, como es el euskera o el catalán o el galo, ¿no? Que son lenguas que son propias del territorio español, pero como se ha impuesto ideológicamente una lengua, como es el español, entonces estas lenguas dicen, no, o sea, yo quiero mantenerme con mi lengua, yo no quiero admitir cosas del español, ¿no? Y yo eso que es un territorio totalmente español, o sea, entonces ahí pues lo que hacen es como manejar elementos pues más puristas, ¿no? O sea, son súper puristas en este sentido de que yo no quiero tener nada de la influencia totalmente del español, ¿no? Entonces, y eso lo hacen en términos, no solo, lo hacen en términos políticos, también ideológicos, ¿no? De hecho, los galos y los catalanes son los gallegos, más que los gallegos y catalanes, que pensaban que eran, por eso la cuestión que dicen que el gallego como, son como chistes tontos, pues realmente eso es falso, es una falacia. Realmente son muy inteligentes este tipo de hablantes de gallego y de catalán y han llegado a un estatus de conservar su lengua gracias a que han impedido que tengan esta influencia del español hacia sus lenguas, ¿no? Entonces se volvieron como muy puristas en el sentido de que yo ideológicamente no me va a controlar el español y nosotros vamos a generar todas nuestras leyes, todos nuestros televisoras, todo nuestro radio, todo lo van haciendo en lengua catalán o en lengua gallego, ¿no? Y eso es algo como pues, ideológico, ¿no? O sea, así como la ideología del español de poder invadir en diferentes lenguas, en este caso estamos hablando del fenómeno que está pasando y ha pasado en España, y justo ellos empezaron a producir totalmente de información, o sea, sus programas de televisión están en catalán y también están en gallego, sus publicaciones en lengua están en catalán y están en gallego, o sea, sus congresos donde están haciendo cuestiones de generación de leyes y todo, están en catalán y gallego, y también la cuestión de las leyes y los juicios están en catalán y gallego, o sea, vean, toda esta pureza de estos idiomas, pues fue que no permitieron que entrara la lengua española a su propia lengua, ¿no? Entonces, y ya no le quedó de otra más que España, ya el gobierno español, pues abrirse, ¿no? O sea, tener esta apertura de que existen lenguas y estas lenguas se van a mantener con sus costumbres, con sus formas de habla, con su estatus, ¿no? Porque prácticamente es un estatus lingüístico que van teniendo estas lenguas, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es ideología. O sea, estamos hablando prácticamente de ideología y, y pues que es parte de cómo se van comportando las lenguas a nivel, en este caso mundial, ¿no? Porque estamos hablando de España y también cómo está pasando, qué está pasando con las lenguas de México, ¿no? Podemos ver más cosas. Este es otro autor, Haugen. Él empieza a hacer un análisis más de préstamos lingüísticos. Dice, otra falta más de precisión se presenta si la lengua resultante se llama mezclada o híbrida. Esto implica que existen otras lenguas que son puras, pero que esas serían tan posible como una raza pura hablado de etnología. Era lo que les decía. Se buscaba un poco expresar esta cuestión de raza pura, o sea, en el sentido de una raza que es aria, ¿no? Una raza que no. Pero realmente eso se quedó en el pasado, aunque
son problemas que todavía se viven porque, y ya lamentablemente se viven, ¿no? Porque en términos de raza ya no tienes un estatus realmente biológico como tal, ¿no? O sea, porque hay una mezcolanza de genes y de personas y todo. Entonces ya no podemos decir que hay una raza pura como tal, ¿no? Entonces, eso se quedó como un poco en el pasado, la cuestión de las razas. De hecho, actualmente se utiliza mucho por cuestiones de que hay gente que tiene mucha ignorancia y no conoce este tipo de elementos, ¿no? O sea, ayer estaba escuchando a una investigadora de Sonora y me decía en una charla, un conversatorio que hablaban sobre cuestiones de desprestigio sobre las lenguas, de qué está pasando, que muchos chavos tienen una postura con respecto a los pueblos originarios muy racista, ¿no? Y piensan que ellos son superiores y que tienen, y esa era la cuestión como semántica que tenía ese término de raza pura, que era una raza superior, que era una raza mejor que todas, ¿no? Entonces, eso es totalmente falso, ¿no? O sea, pero hay gente que todavía o sea, en el siglo XXI, o sea, es lo que se extrañaba la maestra, decía, ¿cómo es posible que son chavos sensibles a la antropología, a la cuestión social, y todavía siguen pensando en esas cuestiones de discriminación y ver, o sea, ver cómo son racistas ante lo diferente, ¿no? Ante lo que es totalmente diferente y empiezan a discriminar a las personas, ¿no? Y ella decía, no lo pude entender por qué, o sea, ¿qué estamos haciendo mal con estos estudiantes de licenciatura, ¿no? Decías, ¿qué estamos haciendo mal con estos estudiantes de licenciatura que no respetan al otro, que no respetan la diversidad, que no respetan, y están pensando que ellos son como la super raza pura y aria, y que se venían pensando desde la época de los nazis, ¿no? De la época de Hitler, ¿no? Que era más por ahí, ¿no? Entonces, pues eso queda totalmente descartado, ¿no? O sea, pero es una forma ¿cómo se llama? Pues, una cuestión de ignorancia prácticamente, ¿no? O sea, entonces, pero sí hay, realmente sí hay mezcla en términos de esta cuestión híbrida. Hay autores como Marlet, él nos dice que prácticamente hay pocos préstamos que puede tener la lengua seria, él es experto en serie, y dice, pero sí podemos observar que hay contacto con otros pueblos, ¿no? O sea, justo con estos cambios, como les digo, de comercio, de territorio y todo, dice, yo he observado que este contacto en el pasado de algunos pueblos originarios de la zona del estado de Sonora, dice, donde están los series, dice, hay contacto con otras zonas porque ellos pues también migran, venden sus productos, son comerciantes y tienen contactos con pápagos, con pimas, con yaquis, y estas lenguas que no, son de otra familia, que son de la familia yuto-azteca, dicen, estas lenguas lo que hacen es, o sea, enriquecer con otros tipos de vocabulario a la lengua seri. Y entonces sí hay préstamos, ¿no? Y no necesariamente son préstamos del español, son préstamos de otras lenguas, ¿no? O sea, y eso también me lo comentó otro investigador que se llama, ay, no me acuerdo su nombre, él es de la Universidad de Florida, sí, de Florida, y él me decía, es que Marcos, él trabaja Guave, una lengua, bueno, con billets o icox, y decía, es que los guaves tienen palabras que tienen las lenguas mayas, ¿no? O sea, decía, pero es sorprendía, ¿cómo pueden tener palabras de otras lenguas, de una zona, de una familia totalmente diferente o sea, el Ombeyets o los Icox, ellos son una lengua aislada, o sea, que no tienen emparentamiento con ninguna otra lengua, y entonces ellos sorprendían y decían, ¿cómo puede ser posible que tengan palabras de otras lenguas mayas, ¿no? O sea, ¿cómo? No lo entiendo, ¿no? Pues justo ya investigando históricamente, en algún momento, hubo migración, por supuesto, y la gente también que comerciaba y que se desplazaba a otros lugares, aprendía palabras de otros lugares donde conocía. O sea, si yo me voy a la zona maya y después regreso a mi comunidad, pues voy a aprender palabras de los mayas, ¿no? O sea, de diferentes lenguas mayas.
Entonces empezaron a buscar históricamente en documentos que sí esas palabras ya existían desde la antigüedad y que se fueron reproduciendo y que eran lenguas propias de origen maya, ¿no? Entonces dice, pues, entonces empezó a rastrear este investigador, dijo, históricamente, rutas de migración o rutas de comercio, empezaron a identificar que los guaves habían ido a otros lugares y a lo mejor, no sé, a trabajar o a hacer comercio o a hacer otras actividades, pero ya cuando regresaban a sus comunidades ya venían con un enriquecimiento de otras palabras, ¿no? De otros tipos de trabajos, ¿no? Entonces, eh, bueno, y eso es una forma un poco de cómo se ve ideológicamente esa cuestión de las lenguas, ¿no? O sea, desde que hay una lengua pura y hay una lengua que pues no tan pura porque está influenciada por otras lenguas, ¿no? Entonces podemos decir que el purismo lingüístico puede tener una función social importante como estrategia de identidad, ¿no? O sea, y eso es lo que les decía, ¿no? O sea, lo que les decía con el ejemplo del catalán, ¿no? O sea, el catalán y el gallego, pues identitariamente muy cerrado en el sentido de que yo no permito que entre ningún tipo de influencia de otra lengua y solamente mi lengua es la más importante, ¿no? Entonces, eso es como ya el purismo lingüístico propio, ¿no? Y eso es su identidad. Y les digo, y lo ven y lo observan en publicaciones, artículos, y todo lo van a ver, o sea, en catalán, o sea, luego les voy a subir un video donde justo hay una investigadora que vino a la UNAM y ella presentó ese fenómeno de este purismo lingüístico y justo de estas políticas lingüísticas que no se queda en el purismo, sino se queda más allá de lo purismo, sino es una ideología y es una política lingüística que se da en España y que ellos dicen, no, o sea, yo no voy a permitir o sea, mi identidad es la lengua, ¿no? Y yo no puedo que mi lengua se contamine con otra lengua, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero ellos lo hacen en términos más de tipo político, ¿no? O sea, más de tipo político y por eso empiezan a invadir los medios de comunicación, la educación, ¿no? O sea, y en su lengua, ¿no? Y dentro de un país que es totalmente, pues, de primer mundo, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta. Y eso también puede suceder, como les digo, en las lenguas originarias, ¿no? Eso se observa. También podemos afirmar que la acción purista no es un instrumento para garantizar la supervivencia de la lengua, porque prácticamente es como cerrarse en una cápsula y tampoco permites y te quedas ahí, ¿no? O sea, no, también tienes esta posibilidad de acceder a otros mundos, al conocer otras formas de pensamiento y otras formas pues de vocabulario, de escritura, o sea, y eso también te permite un poco evolucionar tu lengua, ¿no? También, o sea, está entre los dos, ¿no? O sea, puedes aprender muchas cosas también con otras lenguas, pero les digo, más que nada la parte ideológica es lo que pesa más, ¿no? O sea, porque si me domino tanto tiempo el español, yo, ¿por qué voy a permitir que el español entre en mi mundo, ¿no? O sea, y esa es una resistencia bastante atroz, ¿no? Y yo no digo que está mal, o sea, digo, pues es parte de lo que se ha vivido con las lenguas originarias, ¿no? O sea, por eso yo me acuerdo que cuando estaba con investigadores, maestros, hablantes de lenguas originarias, ellos decían, no, pues yo no quiero saber nada del español, o sea, vamos a hacer los diálogos en la lengua originaria, toda la descripción en lengua originaria y todo, o sea, era como una resistencia hacia lo del español, ¿no? Entonces, yo lo respetaba y decía, sí, todo bien, o sea, háganlo y tienen que describir esta cuestión para su bienestar en su lengua, ¿no? Entonces, el purismo suele producir inseguridad lingüística y esta está contribuyendo a la desaparición de lenguas indígenas. Eso sí también es porque si yo me cierro tanto a algo tan purista, entonces prácticamente pues no voy a abrir a otras diversidad de cosas que hay, ¿no? O sea, tampoco podemos ser tan puristas, ¿no? Al 100%, ¿no? Entonces, hay que empezar a mirar, porque justo el mundo está dentro de un mundo bastante global, bastantes cosas que hay, ¿no? Entonces, no podemos cerrarnos en un purismo atroz, ¿no? Totalmente, ¿no? Y pues podemos ver, por ejemplo, la aplicación ideológica en el Tepehuá. Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo del Tepehuá, donde se está poniendo como, a ver, vamos a hacer la traducción, lo que les decía, ¿no? Vamos a traducir mexicanos al grito de guerra
y ellos pues hacen su traducción, ¿no? Quienes moran en México cuando se ha anunciado guerra, ¿no? O sea, esa es como una traducción literal de lo que dice acá arriba, ¿no? Los que en México, y ya otra traducción más literal, los que son de México cuando anuncian guerra, ¿no? O sea, vean, aquí hay elementos muy de la cultura eh, tepegua, ¿no? Y entonces, y lo que quieren hacer es hacer la traducción de mexicanos al grito de guerra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aquí es una cuestión también más ideológica igual, o sea, son términos de un himno, ¿no? Un himno nacional, ¿no? O sea, y un himno nacional propuesto por mexicanos, ¿no? O sea, por el habla española, ¿no? Entonces ya traducirlo a un nivel de lengua originaria, pues no es fácil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues para empezar tienes que saber esta cuestión de qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué significa mexicanos al grito de guerra, ¿no? Entonces hay cosas que uno tiene que buscar para poder empezar ese tipo de traducciones, pero también tiene que buscar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ya vemos, aquí no puedes obviar México, pero por ejemplo, hay lenguas que sí tienen palabras para decir México, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en Monro, que le dicen en lengua mazagua, ¿no? ¿Quién va a la guerra, no? Entonces, de aquí igual, ¿no? Esto es igual lo mismo, o sea, es otra interpretación de la lengua náhuatl, ¿no? Y ahí están las traducciones, ¿no? Los náhuatl cuando anuncian la guerra. Allá arriba eran los mexicanos y aquí eran los náhuatl cuando anuncian la guerra, ¿no? Entonces, va a depender de cada cultura cómo va a tener esta influencia de otras lenguas y va a ser, si va a tener esa postura o esa actitud de ser purista o ser un poco más abierto y empezar a asimilar otro tipo de conceptos, otro tipo de términos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Podemos decir que el préstamo como enriquecimiento de la lengua, por ejemplo, y nosotros lo hemos visto, fue un poco de lo que vimos la clase anterior, que prácticamente la lengua, o sea, nuestro vocabulario en términos enciclopédicos aumentó porque tuvimos influencia de franceses, ingleses, ibéricos, árabes, griegos, o sea, estas palabras, muchas de las que empezamos a analizar la clase anterior, era un poco esto, ¿no? O sea, encontrar, pues, que hay un amplio vocabulario